Las Islas Canarias en este accidentado 9 de diciembre de 2024. Momento de empezar nuestra tertulia de lujo. Don Paco Hughes, ¿qué tal está usted? Pues encantado de estar aquí. Me he accidentado, pero me ha dado tiempo de celebrar la Constitución todo el fin de semana, con lo cual vengo pletórico. Muy bien, así me gusta, hay que celebrar las buenas cosas. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Yo celebrando que estamos emitiendo. Sí, ¿verdad? Esta mañana que ha sido un verdadero, en fin. Un verdadero dolor. Un verdadero dolor, sí, de estos intensos, ¿no? Cuando las cosas, sabes que hay mucha gente que está ya esperándote y esperándolos, ¿no? Bueno, ha habido una avalancha de llamadas y tal. Pedimos disculpas a toda la audiencia. Hemos tenido un problema técnico. Nos habría encantado decir que es que hackers norcoreanos han irrumpido en nuestro sistema y nos han impedido. Y quedaría pues muy épico y muy novelesco, pero sería mentira. Claro, sí. Ha sido problema nuestro que simplemente pues un equipo ha petado. Entonces, pues nada, hemos tenido que improvisar una solución y bueno, pues por fin a las 8 hemos empezado a emitir con normalidad este programa. Y recuerdo que este programa está dedicado, todos los días hacemos la dedicatoria a las 7. Hoy no hemos podido, la hemos hecho a las 8, pero recuerdo que este programa está dedicado a doña Catalina Pérez Ros. Además, la dedicatoria de hoy pues es una sorpresa de su marido, al que también le enviamos un saludo. Son unos socios cartageneros del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad. Bueno, el gobierno ha protagonizado dos episodios de ausencia sonados. Uno, la ausencia de un acto que ha congregado en París pues a toda la élite mundial. Estaba Donald Trump, estaba Giorgia Meloni, estaba Macron, el presidente alemán, estaba todo el mundo, menos España, no había representación. Resulta, se invitó a los reyes y el gobierno no les ha dejado asistir. Se invitó también al Ministerio de Cultura, al ministro de Cultura, Urtasun, y declinó asistir porque tenía compromisos, parece que familiares, dice. Y hoy se celebra el funeral por las víctimas de la Dana en Valencia. Asistirán los reyes, asistirán algunos presidentes autonómicos, asistirán líderes políticos, asistirá el gobierno valenciano y no habrá ningún representante del gobierno, es decir, ni Sánchez ni sus ministros, y lo más que ha accedido el gobierno a enviar al funeral en Valencia por las víctimas es a un secretario de Estado. Demos gracias que no han enviado a un bedel del ministerio, ¿no? Sí, empiezo ya. Pues estamos en la línea de lo que ha pasado con Valencia y con la llamada Dana, y que esto nos permite recordarlo. Yo casi agradezco el desaire tremendo porque actualiza la naturaleza incalificable y para mí golpista, yo sin demasiada finura jurídica, pero lo que hizo el gobierno sustrayéndose de la situación y no actuando en el momento de la Dana es lo más grave que yo he visto, y esto va en esa línea, que esto se tolere y que esto no tenga consecuencias del más alto nivel, pues sería un enorme problema. No puedo coincidir más contigo. Lo llevamos defendiendo aquí desde el minuto 1, ¿no? En el momento en que a las 9 de la noche prácticamente se conocían los efectos, casi pormenorizadamente, porque había muchísimos vídeos en redes sociales de personas que habían padecido la situación y se sabía lo que había pasado. A partir de ese momento el gobierno de la nación debía haber decretado inmediatamente el estado de emergencia y debía haber puesto a todos los medios de los que hubiera dispuesto al servicio de la comunidad y al servicio de la situación. La realidad es que, como contaba muy literariamente Posteguillo en el Senado, llegó el amanecer primero y no había nadie, llegó el amanecer segundo y no había nadie, y algunos cadáveres todavía flotaban el amanecer tercero en Paiporta y en otras localidades de esa zona damnificada, ¿no?
lo que ha hecho el Gobierno de la Nación, desde mi punto de vista, es un crimen y debería estar perfectamente tipificado y previsto en el Código Penal la sanción a ese crimen. Espero que algún día haya un juez en España que reconozca esa situación y esta gente pague por lo que han hecho, porque los efectos de su actuación han sido decenas y decenas de muertos. Lo curioso, el más llamativo, es el argumento que se utiliza. Es que ellos decidieron aplicar una suerte de gobernanza que habían ensayado ya durante el COVID, declararnos un Estado más o menos confederal, y en base a esa creencia, pues decir que no tenían competencias, reinterpretar el ordenamiento y abandonar a los valencianos a su suerte. Y eso pues no, es mucho más que una negligencia. Pues estaremos cerca del crimen, y desde luego de una manera, no se me ocurre una manera más a las bravas de decidir que España es otra cosa. España es tenemos una especie de tinglao confederal, en el que el gobierno es capaz de decir: no, eso no nos compete. La mayor gravedad de la situación, la mayor catástrofe natural, no es competencia del Estado. Bueno, es una cosa. Y con la cuestión de Francia, pues aquí se entremezcla la jefatura de Estado, ¿no? Es decir, ¿qué mar de fondo habrá para que se decida, bueno, por un lado en consonancia con la irrelevancia de España? Es decir, esto también patentiza la nada que es España. En un concierto internacional, pues ya directamente no van. Que fuera Hurtado solamente, bueno, como se suele decir, para medio pelo ninguno, ¿no? Prácticamente mejor que no vaya nadie. Pero esta razón de negar que vayan los reyes allí en representación de... Pues estamos en lo mismo, es decir, ya tampoco representan, tampoco pueden los reyes representar. En fin, están pasando cosas realmente graves que, me barrunto, creo que no tendrán consecuencias, pero sería un reto generacional y político que hubiera una justicia lo suficientemente libre para que esto tuviera consecuencias. Yo creo que ese sería el reto, es decir, que paguen lo que han hecho, que se depuren responsabilidades hasta el final. Y para eso será necesaria una justicia lo más libre posible. Yo creo que ese es el reto del futuro. ¿Por qué creen ustedes...? Bueno, perdón. No, es que te he escuchado en varias ocasiones hablar de la bunkerización de Pedro Sánchez y coincido completamente con ese concepto, ¿no? Yo creo que este hombre, que se ha enfrentado al resto de los poderes del Estado, a los que no ha podido controlar, a los que no ha podido dominar, está en una situación verdaderamente terminal y agónica. Probablemente él todavía no lo ve, aunque su cuerpo y sus ademanes y su forma de expresarse sí que lo indican así. El último enfrentamiento con la Casa Real, y específicamente con el rey en Valencia, tal como ha sido conocido, pues es de una gravedad infinita, porque en la situación además en la que estaban los valencianos, producirse primero, que el presidente del gobierno sea capaz de abandonar al jefe del Estado en una visita y sea él el que tome la iniciativa de marcharse y dejar solo al jefe del Estado, ya de por sí eso exigía la dimisión del propio presidente del gobierno. Pero bueno, esa dimisión por supuesto no se ha producido, pero insisto en que los enfrentamientos con la Casa Real, el enfrentamiento con la Fiscalía en sentido amplio, el enfrentamiento con la Judicatura, el enfrentamiento con la propia Guardia Civil y con poderes económicos muy importantes del Estado, yo creo que hacen pensar que en muy pocos días, meses, Sánchez no estará en el gobierno. ¿Ustedes creen que no va a Valencia simplemente por chulería, para decir yo no tengo que ir a esto, por razones obvias, Luis? ¿Por cobardía? ¿Porque teme que le abucheen? Como que teme que le abucheen. Bueno, no es que le vayan a abuchear, es que si lo cogen le va a pasar algo más que abucheo. Es decir, es que no puede aparecer por allí, es imposible. Es que no habría funeral si aparece. La gente se lo va a comer por las patas. Pues demuestra una cobardía infinita y aparte una falta de cintura enorme, ¿no? Porque podría enviar a algún ministro desconocido, que son casi todos, ¿sabes? Lo del ¿no? chiste, ¿no? Lo del chiste, ¿no? Entra tú que a mí me da la risa, ¿no? Pues eso. Al ministro le ha dicho, va a ser que yo no voy.
Yo no creo que... Están obsesionados con la narrativa y con la propaganda, y se producirían imágenes que seguro que no pueden reprimir. Es decir, o un grito, o una mujer llorando, o sea, podría haber imágenes de las que no se pueden recuperar, y ni todo el equipo de propaganda que tienen, que están, te los imaginas como los... Es que una vez dentro de la catedral, como rayos, claro, reprimes a 5 tíos que empiecen a chillar y a... Sí. Con un chillido solo, con una mujer que dijera algo, una madre llorando, es imposible. O sea, entonces, claro, pues es todo por la propaganda, y como nos gobierna un relato... Pues da una imagen de cobardía brutal, ¿no? Y de pérdida de control. En el fondo lo que demuestra es que Sánchez ha perdido el control de la situación absolutamente. O sea, ya no sabe qué puede hacer. Es lo de la frase esa famosa de cuando estás cogido por tus partes pudendas, cualquier movimiento que hagas va siempre en contra tuya, ¿no? Pues en este momento la situación ha cogido a Sánchez por sus partes pudendas, y ya haga lo que haga, le sale mal. Si va, se arriesga a cualquier tipo, pues lo que tú dices, o sea, es que ni siquiera hace falta que le griten, es que simplemente una madre reprochándole has dejado morir a mi hijo, pues es demoledor para él. Si no va, pues queda como un cobarde, y encima como alguien que desprecia a las víctimas valencianas y a Valencia en su conjunto. Entonces, vamos... Sí, lo que pasa, yo claro, opino como usted, lo que pasa es que, y yo creo que lo opinamos todos, pero... el problema es que, bueno, es que han pasado tantas cosas. Lo del COVID era de difícil superación. Es que, claro, pues lo ha superado, nada es imposible. Y lo de la amnistía también era... ¿Cómo este hombre se va a recuperar de semejante...? Pues ahí está. Entonces yo creo que tiene recursos. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Los últimos eran los primeros. Bien, disculpas. No se disculpe usted, porque hoy ha sido un día completo. A las 7 no hemos podido emitir, porque se nos ha caído la emisión. Me siento menos culpable. Nada. O sea, casi, pues su llegada va a ser lo más normal desde que ha empezado la jornada. Pues me congratula saberlo. ¿Por qué cree usted que Sánchez no va a Valencia, doña María? Pues yo tengo dos posibles lecturas. La primera, que su indignidad no conoce límites. Creo que es algo que ya ha quedado probado en lo que llevamos de mandato, que no tiene la mínima palabra con respecto a lo que ha prometido o comprometido durante todo este tiempo. Y la cobardía de no volver a enfrentarse a aquellos que sabe que están muy descontentos con una gestión que no fue, y que tardó mucho más de lo deseable, de lo necesario y de lo esperado en una circunstancia tan dramática como la que se vivió en Valencia. Y la segunda, que quizás Casa Real haya puesto un poco de orden en sus cosas. Me gustaría pensar que también ha sido así. ¿En qué sentido? Y que Casa Real haya dicho que bueno, yo voy a ser positiva y optimista, y creo que a lo mejor Casa Real en un momento determinado ha dicho, bueno, no, el jefe del Estado se desplaza, ha sido el que ha estado al pie del cañón, porque ha ido varias veces desde aquel encuentro desagradable en el que Pedro Sánchez salió huyendo, y ellos aguantaron el tipo, tanto el rey como la reina, y quizás a lo mejor hayan dicho lo mejor es que el protagonismo sea para las víctimas, y de alguna manera que vaya Pedro Sánchez es enfangar más las cosas en Valencia, y creo que merecen todo el respeto y todo el cariño las personas que lo han perdido todo, incluso a seres queridos, y que el protagonista no puede ser Pedro Sánchez, que seguro, si fuese, sacaría algún rédito personal, o bien como víctima, o bien como valedor de lo que sucediese en ese funeral. Yo sabe usted, mirando, ha pasado ya más de un mes, o sea, y todavía las calles de Valencia, de la zona arrasada por la Dana, en muchos sitios siguen llenas de escombros, de coches que aún no han sido retirados, garajes anegados en lodo. Ayer veía una empresa de desatrancos de Jaén que se han trasladado allí y llevan ayudando desde hace tiempo. Esto es lo que nos estamos encontrando a fecha de hoy en muchos garajes, o sea, 30 centímetros de lodo en algunos sitios, gente que está poniendo en las conducciones de agua de la zona, que en muchos sitios el lodo que había anegado todo aquello se está empezando a solidificar, con lo cual está atascando todo. O sea, es que es un puñetero desastre y sigue sin llegar la ayuda. Y yo pensando en qué es lo que para mí,
¿qué imagen es la que resumiría todo? Y me viene siempre a la cabeza una declaración de la hermana de uno de los desaparecidos, no en Valencia, sino en Letur, en Albacete, que hizo la declaración cuando la estaban entrevistando mientras su hermano todavía estaba desaparecido. Luego se le encontró, desgraciadamente, muerto. Y entonces cuando le estaban entrevistando le dice, es que no recuerdo en qué cadena era, le dice la entrevistadora, ¿y qué querría usted decir? Y dice, pues mira, Pedro Sánchez, espero que te ahogues en tu propia mierda. O sea, básicamente es que yo creo que eso resume lo que en estos momentos sienten muchísimos españoles. O sea, este canalla ha dejado que aquello se vaya de las manos, no envió la ayuda, sigue sin enviar las ayudas. O sea, es que la gente todavía no ha cobrado más que lo que le ha dado Juan Roch y lo que Este canalla ha demostrado también que tiene un gobierno de canallas. Porque si Marlaska o Margarita Robles hubieran tenido un ápice de inteligencia, de responsabilidad o de dignidad, o de humanidad, se hubieran marchado del gobierno en ese mismo minuto. Porque el ejército tenía que haber estado esa noche, a las 10 de la noche. Los zapadores, los pontoneros, la gente de intendencia, tenían que haber estado allí a partir de ese instante. Los bomberos de todas partes, o sea, que tuvimos que ver, porque luego vamos olvidando las cosas, como los primeros bomberos que llegan eran unos franceses que se preguntan ante las cámaras y ante los vecinos, ¿de verdad somos nosotros los primeros que hemos... Y eso 3 días, aquí, señora? 3 días después de la... De verdad que yo no entiendo cómo los valencianos en masa no han venido aquí con antorchas a la Moncloa. Es decir, es que es una cosa muy inexplicable, muy inexplicable. Porque estamos hablando como si hablamos en el tono en el que comentamos cualquier otra cosa, pero podríamos decirlo en un tono y con unas palabras muy distintas a lo que lo estamos haciendo para estar en la línea de lo que estamos describiendo, que es, insisto, un crimen, un verdadero crimen cometido por los responsables del Estado y de los responsables del gobierno. Es decir, el propio rey, desde mi punto de vista, debería haberse puesto las pilas en ese mismo minuto y haberle exigido al presidente del gobierno que enviara al ejército. Para eso es el capitán general del ejército. Según lo que me cuentan, se lo exigió. Sí. Ya, Y la respuesta fue negativa, y lo que hizo el rey en contra, movilizar lo que él podía, que era la Guardia Real y su propia escolta. No es suficiente. El rey no puede ir más allá sin provocar aquí un conflicto. Bueno, lo hubiera provocado de proporciones bíblicas. No es suficiente, desde mi punto de vista. No, el silencio no era suficiente. El silencio de tantos, de Marlaska, los reyes no hablan con palabras, hablan con gestos, y yo creo que el rey le ha hecho a Sánchez una serie de desplantes bastante explícitos. Primero lo de enviar a la Guardia Real, mientras que Sánchez no mandaba y a sus escoltas personales. O sea, con eso te está lanzando el mensaje de envío todo lo que tengo y puedo yo directamente porque está bajo mi mando. Mientras que este imbécil no está enviando a todo el ejército. Segundo, lo de Paiporta, cuando Sánchez no es que huya, es que sale por patas como un cobarde y el rey se queda allí, que luego eso provoca una pelea a gritos en el CECOPI. Van 5 días después. Eso de Paiporta es 5 días después. Sí. Yo no pretendo ser especialmente crítico ni con el rey ni con la Casa Real, pero describo acontecimientos. Es decir, no puede ser que no se convoque una reunión inmediata de los poderes del Estado para decir, oiga, pero que me está usted diciendo que están en los coches, que los sótanos están anegados, que no puede venir el ejército, que no pueden ir los bomberos, que no puede tal. Es algo absolutamente imperdonable. Pero todos los poderes del Estado, todos los que estaban ahí, algo está realmente corrompido en el más alto nivel del gobierno y del Estado, ¿no? Yo lo siento muchísimo, pero no lo concibo. No concibo que digan que fue 5 días después y que... No lo concibo. Y ni lo acepto, desde luego. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Estamos ya en directo. Y yo criticando a mi hijo. Qué mala madre. Bueno, ha caído el dictador al-Assad después de 14 años de dictadura inmisericordia. Los datos que están llegando de las cárceles sirias son estremecedores. O sea, derribando muros con pico y pala para tratar de acceder a los pisos del sótano de la cárcel, la macrocárcel que hay a 30 kilómetros de Damasco, porque desde la sala de control se ven las celdas con vídeo
pero no se sabe cómo llegar a ellas. Como han huido todos los carceleros y torturadores del régimen, pues intentan encontrar el acceso y no encuentran ni la puerta de acceso a esas salas del horror. Y en estos momentos, pues bueno, cosas que no sabemos, pues cómo va a evolucionar la situación. Sabemos que Turquía, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí están haciendo lo que está en su mano para evitar que aquello degenere en una guerra de todos contra todos. Sabemos quiénes son los perdedores, que son Irán y Rusia. Y sabemos, bueno, pues que el país está dividido en 3 zonas. Una zona más o menos controlada por distintos grupos islamistas enfrentados entre sí en el oeste, una zona en el noreste controlada por los por los kurdos, y una zona en el sur controlada por las milicias drusas. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, resulta difícil poder superar el horror de estos 14 años, aunque desde luego ya hemos visto ejemplos en esta vida de que a veces vienen todavía otros horrores peores, ¿no? Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes el asunto y qué va a pasar ahora? Porque Irán pierde un peón estratégico fundamental, que era el que le permitía abastecer por tierra a los terroristas de Hezbollah en Líbano. ¿Empiezo yo? Empieza usted si bueno, quiere. Pues me lanzo yo con mi condición de experto. Experto en Siria, ¿no? Sirios. Bueno, yo... a mí esta cuestión de Siria, de la que sé muy poco, y me da mucha vergüenza hablar, pero, hombre, hay algunas cosas, lo de que es... No se puede superar el horror y tal de Assad, pues... Hombre, los antecedentes nos llevan a pensar que todo es superable, sí. Es superable, porque bueno, las intervenciones en Irak, en Libia, bueno, pues y lo que viene, pues bueno, el Telegraph decía que la resistencia y los rebeldes eran moderados rebeldes, pues hombre, sí, como los talibanes eran moderados talibanes. Ya va más allá del oxímoron, ya el yihadista moderado, pues de verdad, es que se ha leído en la prensa anglosajona, que es fundamentalmente lo que luego más o menos aquí pues acabamos reproduciendo, pues yihadistas moderados. Entonces, pues bueno, yihadistas moderados que tienen la consideración de terroristas hasta antes de ayer por el propio Estados Unidos. Es decir, es una dictadora al-Assad. Cuando empezamos ya a hablar de un dictador, está claro que esperamos que lo que venga traiga el perfume de la democracia, pero bien, pues son terroristas y lo que está claro, a ver, yo la duda dentro de mi ignorancia es porque la inacción de Rusia ha sido total. Entonces, claro, están todo el día diciéndonos que Rusia nos va a llegar hasta aquí. Y dices, bueno, pero Rusia, ¿qué poco puede Rusia? Y claro, hay quien dice que puede haber ya un cambio de cromos, para la expresión no muy acertada, con Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, os vais retirando de aquí. Lo que está claro es quién gana. Y gana Israel y gana Estados Unidos. El imperio contraataca, que no es, como diría Laporta, al oro que no estamos tan mal. Es decir, el imperio avanza y el llamado eje del mal pues tiembla, ¿no? El llamado eje del mal tiembla porque bueno, pues se tiene que replegar y esa es la realidad de lo que pasa, yo creo. Vamos a ver, primero, no tengo información suficiente para establecer un criterio sólido que diga, oye, esto, no. Lo que puedo tener es algunas intuiciones y alguna evidencia de quién era el máximo aliado, este señor dictador que acababa en Moscú, de los iraníes. Se ha ido fuera, lo han echado, por tanto, ¿quién pierde? Pierde Irán. Si pierde Irán, la respuesta a continuación es muy sencilla. ¿Quién gana? Pues gana Israel y gana Estados Unidos. Eso es evidente. Ahora bien, un movimiento de esta naturaleza tan rápido, para mí tan inesperado, aunque hay quien dice que es un plan de 15 años, se produce aisladamente.
yo coincido contigo. Yo creo que este no es un movimiento aislado, sino que es parte de una serie de movimientos. Y, desde luego, no está lejos la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania seguramente va a pasar a una fase terminal muy poco tiempo. Y habrá que, digamos, buscar equilibrios para que todo el mundo pueda ganar y perder de alguna manera. La posición de Trump tiene que ser, yo creo que él mismo busca que esté fortalecida para cuando haya que dejar que Rusia siga manteniendo algunos de los territorios que ellos han ocupado y que ellos han conquistado por la fuerza. Y, por tanto, yo creo que los movimientos que se van a ver a partir de ahora... Lo que pasa es que con esta gente, cuando tú siembras el caos, como se hizo en Afganistán, como ocurrió en Irak, el caos genera más caos. Pensar que estas personas que han tomado el poder ahora en Siria van a organizar algo, van a construir algo que sea estable, yo me niego a pensarlo, porque es que... Solo una precisión, ha dicho usted, las personas que han tomado el poder en Siria, en realidad eso es una afirmación aventurada. Nadie ha tomado el poder en Siria. Han derrocado al dictador y ahora vamos a ver quién toma el poder. Han tomado el poder en Damasco. Bueno, le han echado no a en Siria, ahora es la parte sur probablemente no, pero en Siria, en Damasco sí han tomado el poder y en Alepo también. Sí, son las dos ciudades más importantes. Sí, pero ¿qué significa tomar el poder? Tomar el poder significa dominar la administración, tener... Todavía no está claro. Han dominado el ejército, han dominado la televisión pública, tienen el control de los aeropuertos y de las infraestructuras. No sé... no sé qué les queda, pero y no creo que tengan ningún interés en establecer un régimen democrático. No sé. Yo más bien me tiendo a pensar que este movimiento va a traer el caos a otras. Por ejemplo, en Irak tienen que estar ahora mismo muy preocupados. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. ¿Y algún sitio más lejano? Vamos, yo que Nicolás Venezuela. Maduro empezaba a calentar y a hablar con Putin a ver si le acoge igualmente que al-Assad, ¿no? Ojalá, yo creo que ojalá. La caída del régimen de al-Assad tiene doble lectura. Por una parte, la negativa, porque radicaliza todavía más. Quiero explicar que, a pesar de que este señor era un carnicero y era un tirano, un autócrata en todos los términos, o sea, en lo más amplio del término, también era una barrera, digamos, de garantizar de alguna manera la entrada de armas, de dinero, para milicias como la de Hezbollah. Y digo esto porque es muy importante. Para mí, el más perjudicado de esta caída del régimen de al-Assad es Rusia. Y por varias razones. Rusia, es posible que veamos cómo, además de, junto con Irán y con Hezbollah, que eran los aliados naturales de al-Assad, me temo que va a perder una base naval muy importante, la de Tartus, en los próximos días, que era la que permitía a Rusia, a través del Mediterráneo, conectar ese eje ruso-iraní que atacaba y amedrentaba a Israel, que con ello amedrentaba y de alguna manera conectaba esa especie de amenaza contra Occidente que se proyecta a través de la amenaza contra Israel, y el hecho de que al-Assad haya caído y esos canales de comunicación vayan a quedar anegados o anulados, va a determinar cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora. Entonces, cuando se inicia ese ataque del pogromo de Hamás contra Israel hace un año, y se produce aquella masacre, en principio Hezbollah no era una facción que estuviese involucrada en el conflicto. Pero con el tiempo y con unas malas decisiones de Nasrallah, se involucra en ese conflicto israelí, entrando en una guerra que no le convenía a Hezbollah, porque en principio todo estaba focalizado y proyectado en Gaza con Hamás. Es cuando entonces Israel encuentra la excusa perfecta para atacar a Hezbollah y, por lo tanto, para entrar en Líbano de alguna manera. Líbano en el que siempre había latente una guerra civil, porque los
libaneses no eran unas personas que estuviesen contentas con el régimen al que se les había sometido durante los últimos años. Y ya vivimos en alguna otra ocasión altercados y rebeliones civiles, populares, por el altísimo precio de la vida, porque solo tenían 3 horas de luz al día y de electricidad al día, es decir, vivían en unas circunstancias que no tenían ni un solo pase para un país que había sido como Líbano pues relevante desde el punto de vista histórico y bastante avanzado en Oriente Medio. Entonces, si Irán y el régimen de los ayatolá, si Rusia y si Hezbollah están tocados, no digo hundidos, pero tocados, esto, que eran unos de los pilares que habían mantenido a Al-Assad en pie, va a suponer un cambio de paradigma para el resto del mundo, que ve que ni los ayatolá del régimen de Irán, ni Putin de Rusia, ni Hezbollah pueden implantar su estrategia del miedo. Y que ven cómo ni Irán ni Rusia son ya capaces de proteger a sus títeres. Es importante. ¿Cuánto puede durar? Y lo hemos visto con Al-Assad, que han sido 2 semanas. Un régimen o un eje en su estrategia política si no son capaces de defender su relato del miedo. Yo voy a hacer una consideración que no está basada en ningún dato, sino simplemente en lo que me dice la intuición y la lógica. Hemos visto cómo Israel pues empezaba a defenderse de una guerra que él no ha iniciado tras el ataque del pogromo del 7 de octubre. Hemos visto cómo entraba en Gaza, hemos visto cómo se atacaba a Israel entonces desde el norte, es decir, desde el Líbano por parte de Hezbollah y desde el sur por parte de las milicias hutíes. Israel, con apoyo occidental, sobre todo Estados Unidos, ha respondido neutralizando en buena medida a los hutíes, y entonces entonces han pasado una serie de cosas muy curiosas. Israel lanza una operación antiterrorista contra Hezbollah, donde de una atacada anula a cerca de 4.000 terroristas, haciéndole explotar los buscapersonas en una jugada magistral, pero que indica algo importante, que es que tenía infiltrada la estructura de Hezbollah hasta extremos insospechados. Después resulta que realiza una serie de ataques contra Irán, donde de nuevo las informaciones dicen que ha contado con información de inteligencia interna iraní. Ahora cae el régimen sirio en cuestión de 8 días en lo que no puede ser sino una operación que ha contado con complicidad dentro del propio régimen sirio. Con lo cual, yo lo que deduzco es que a lo mejor a no mucho tardar vemos al régimen iraní cayendo, con la complicidad de determinados sectores del propio régimen iraní. Por eso digo que no es menor que no puedan seguir implantando ese relato del miedo, porque si Hezbollah está neutralizado, si en Siria han hecho caer al principal aliado estratégico, que era Al-Assad, es evidente que la pregunta clave es ¿cuánto pueden resistir los ayatolás? Y añado, ¿cuánto pueden resistir los ayatolás en estas circunstancias? Y si sumamos que Trump tomará posesión de su cargo en no mucho tiempo, que también es un factor a tener en cuenta. Por eso vaticino que, habiendo perdido esa base naval Rusia y viendo la van a perder, y yo te digo que la van a perder, y viendo cómo se plantea geoestratégicamente en la zona esa situación, insisto, creo que Rusia va a salirse de esta guerra, porque no le conviene que sus nacionalismos internos, que al final estamos viendo que son los que están debilitando los rebeldes internos, los discrepantes internos, cada uno de los regímenes, se le alcen en la situación en la que está desgastado después de una guerra no menor contra Ucrania, a pesar de que Ucrania no lo esté pasando especialmente bien. Bueno, el relato del miedo, yo creo que no lo sostiene el eje del mal, llamado eje del mal. El relato del miedo es occidental, fundamentalmente. Es decir, yo no termino, y me pasa siempre con Rusia, ¿no? Y cuando escucho nuestras opiniones sobre Rusia, ¿cómo me tengo que sentir amenazado por Rusia, que no es capaz de mantener sus bases en el Mediterráneo? Es decir, hay siempre una
especie de contradicción entre la amenaza, en este caso de Rusia, y la realidad efectiva de Rusia. Por ejemplo, Israel toma una zona ahora mismo en Siria. Tiene que ser una zona buffer, una zona amortiguación. En los altos del Golán, sí. Y tiene todo el sentido, ¿no? Oye, vamos a protegernos. Bueno, ese es el argumento ruso en Ucrania. Pero ya, no me pongan aquí al lado el imperio contraataca. A ver, estamos donde estamos un país de la OTAN, occidentales, y en fin. Pero yo creo que el relato del miedo es un relato que viene mucho desde aquí. Hay una cosa a mí me llama mucho la atención. No, solo una precisión. Quien difunde a través de la televisión pública mapas diciendo las ciudades europeas que bombardearían con sus misiles nucleares en caso de conflicto son las cadenas rusas, ¿eh? O sea, claro. Eso de que el relato del miedo parte de aquí, no, es cierto que hay un cierto relato del miedo que tiene usted razón, es un poco contradictorio. Yo me pienso, y desde el principio lo he pensado, que todas estas amenazas de terceras guerras mundiales, tanto cuando las realiza Rusia como cuando se las invoca desde Occidente, que son chorradas, por la sencilla razón de que si vamos a una guerra nuclear, quien queda arrasada es Rusia. O sea, es ridículo pensar que Putin va a iniciar una guerra nuclear lanzando unos misiles, porque automáticamente Putin sería borrado del mapa, ¿no? Y hay otra cosa, es decir, Oriente Medio se está, por las causas que sean, por los motivos que sea, la coyuntura que sea, se está reelaborando, hay como una remodelación geoestratégica y total, ¿no? Pero es que en Europa del Este, bueno, ¿qué ha pasado en Rumanía? Es decir, en Rumanía la OTAN y la Unión Europea aplauden un auténtico golpe. Es decir, Europa del Este también está en juego. Entonces yo más bien veo un avance occidental más que... veo debilidad en el mundo eslavo, en el mundo ruso, más bien veo eso, porque lo de Rumanía está ahí, y eso ha pasado con la Unión Europea, con la OTAN, y ahí no vale ni democracia... Pues mire, yo que en Rumanía de quien veo debilidades de la Unión Europea, o sea, lo de Rumanía ha sido tan absolutamente escandaloso, es decir, dicen, no, es que Rusia ha interferido en las elecciones rumanas. Bueno, vamos a ver qué significa. Dice, ha interferido a través de TikTok porque corrían muchos vídeos lanzados por bots. O sea, me está usted diciendo que esos vídeos de TikTok son los que han dado la vuelta a las elecciones. ¿Me podría usted demostrar esas afirmaciones? Primero, que ha habido bots rusos lanzando esas campañas de apoyo al candidato outsider, que no lo dudo, que habrá habido bots rusos. Segundo, tendrá usted que decirme, que cuantificarme de alguna manera objetiva y mensurable, que es que eso ha influido en las elecciones en la medida tal. Y luego aparte, o sea, me está usted diciendo que los partidos tradicionales rumanos tienen la televisión, tienen todos los medios, pero que llega un pirao con TikTok y te gana unas elecciones. Oiga, y pues luego, a lo mejor es que se lo merecen. A lo mejor que se lo merecen. Y por último, cuarto, no podemos tolerar la influencia extranjera en las elecciones de un país. Estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cómo calificamos lo que pasó en Polonia con el candidato de Alemania y de Francia, Donald Tusk? Claro. Es decir, es todo un ejercicio de hipocresía tan brutal que yo creo que la Unión Europea sale tocadísima de esto. Yo creo que sí, tocadísima, pero lo que digo es que es evidente que en toda esa franja de Europa hay un cierto conflicto entre posiciones soberanistas y la aceptación, la inclusión plena en Occidente, en las instituciones occidentales y globales. Entonces yo creo que ahí se está luchando una batalla que en algunos casos es con salidas a la calle, otras cosas con un coup del Constitucional. Y yo creo que yo lo que veo en todos esos momentos es más bien una reafirmación occidental, más que lo contrario, ¿no? Por interpretar de alguna manera lo que está pasando, ¿no? Yo sigo pensando que la clave de lo que está ocurriendo en torno a Siria y al Medio Oriente es la posición de Israel, ¿no? Israel necesita sí o sí darle una solución a su futuro. Y no puede seguir amenazada por 17 estados musulmanes que están buscando su destrucción. Es decir, tienen que recomponer todo aquello. Y desde luego, aparte de la digamos, destrucción de Hamás
y la aniquilación o por lo menos la paralización de Hezbollah, el movimiento en Siria va en esa dirección, porque el movimiento en Siria a quien debilita es a quien está promoviendo en todos esos entornos la destrucción del Estado de Israel. Recordar que el momento en el que se produce digamos la cacería que hace Hamas en el 7 de octubre, creo que fue. Sí. Recordar que estaban a una semana de firmarse los acuerdos con Arabia Saudita. Y que justamente el objetivo probablemente de esa operación Masacre. fue sin duda ninguna el acabar, el interrumpir o el dinamitar esos acuerdos, ¿no? Arabia Saudí es, junto con Israel, el otro gran vencedor de lo que ha pasado en Siria. O sea, y el otro gran perdedor es Qatar. Todo lo que no sea radicalismo extremo en Oriente Medio, que es muy inestable, y todos lo sabemos porque son muchos de ellos, entre ellos Líbano, estados fallidos, clarísimamente, es positivo para todo lo que signifique orden, para todo lo que signifique moderación entendida como, no, es que Arabia Saudí, claro, Arabia Saudí no es el ideal de la democracia, es evidente, pero si lo comparamos con el resto de las opciones tiránicas como tipo ayatolás en Irán o similares, o Qatar, en la zona, es evidente que es lo más o lo menos grave de lo posible dentro de un escenario posibilista. A todos nos gustaría que fuera de otra manera, pero realmente son países en los que evidentemente la teocracia tiene un peso importante. El problema es cómo se ejecuta esa teocracia o de qué manera Arabia Saudí concibe que es mucho más útil o mucho más posibilista para ellos el acercarse a posiciones menos radicales, menos totalitarias, de firma de acuerdos de cooperación con Occidente, es decir, es mucho más inteligente desde un punto de vista estratégico que seguir en esa especie de guerras. Por cierto, hay que recordar, porque se nos olvida, que Oriente Medio no es una guerra estructurada de Israel contra Siria. No, es que Siria tiene sus propios rebeldes y lo acabamos de ver con la caída del régimen de al-Assad. En Líbano también hay rebeldes. Y la sociedad israelí tampoco es homogénea y monolítica. Y todos ellos pelean contra un enemigo común que es el Occidente malvado que representa a Israel, pero dentro, en sus países, si no hubiera ese enemigo común, estarían matándose entre ellos. Las distintas tribus, las distintas facciones, porque las hay. En relación con esto hay una cosa, y yo lo planteo desde la absoluta ignorancia. Claro, no conozco Siria y me he puesto a leer aceleradamente, pero tampoco conozco mucho la realidad de los últimos años. Pero es verdad que al-Assad era, pues eso que se dice, un dictador, en fin, lo de los derechos humanos, pues te da poco peso. Pero, sin embargo, te encuentras con que había una especie de extraño equilibrio de una cierta pluralidad, en el sentido de que había, te puedes saber lo que hay en Siria. Bueno, había cristianos, ortodoxos, sunís, alawís, chiitas, que es un poco por donde va el tema ahora, ¿no? Porque quiero decir, en todo este mundo parece que hay unos los suní vence a los chií, ¿no? Es lo que un poco está en juego también. Es decir, que a mí yo siempre me he preguntado de cómo es posible que había esa especie de inestable y precario equilibrio de cierta pluralidad de tendencias allí y de credos y de en una convivencia pues muy fácil. Después de matar a más de 600.000 personas en la guerra civil, expulsar a más de 6 millones de personas del país que tuvieron que exiliarse e implantar un estado policial, que estamos viendo ahora en las redes algunas imágenes de los inmensos centros donde almacenan los expedientes de todo el mundo. Pues sí, puedes lograr una sociedad relativamente pacificada bajo la bota del dictador. Bueno, sí, pero quiero decir, no, totalmente. Es decir, yo no voy a decir que Assad era moderado, no se me ocurriría. Pero lo que digo es que, bueno, que hay una realidad que yo lo planteo de verdad porque no lo conozco. Hay una realidad de una cierta convivencia es como un crisol de credos esa zona del mundo. Y me parece que ahora se puede extender pues un salafismo que quizás no tenga una
no sea capaz de generar esa convivencia de credos, no lo sé, porque eso en la zona se atisba también un desequilibrio entre la relación conflictiva entre sunís y chiís. Entonces yo veo que también ahí, desde luego es un lugar y una situación muy compleja dentro de la muy compleja situación de Oriente Medio, ¿no? Pero vamos, eso, yo creo ahí hay una minoría de cristianos, hay ortodoxos. No sé qué pasará con ellos. Vamos a ver, una de las posibilidades es que el país se parta en 3 trozos, que a lo mejor sería sensato, ¿no? Lo que pasa es que dudo de que Turquía vaya a aceptar que se cree un estado kurdo en el noreste, sirio. Bueno, hagamos una... ¿Aldama que es chiita o...? Vamos a hablar ahora de Aldama. Hacemos una pausa publicitaria y comentamos cómo está el frente judicial de Sánchez. Bueno, pues empiezan las semanas horribilis para el gobierno. Se tienen que producir esta semana una serie de declaraciones. Ábalos tenía que haber ido el día 12, pero ya ha dicho que casi que no va a ir a declarar voluntariamente porque tiene que estudiarse lo que Aldama ha entregado al Supremo. Koldo no sé si acudirá o no. Aldama ha dicho que sí va a declarar ante el Supremo voluntariamente en la causa contra Ábalos. Tenemos por otro lado las citaciones también para próximas semanas de la... No sé si el juez ya la ha citado, el juez del Supremo en el caso García Ortiz, a Pilar Sánchez Acera, la que envió los WhatsApps a Lobato, o estaba pendiente el juez de que cotejaran el acta notarial. Estaban pendientes de que durante la declaración de Lobato, el día que Lobato acudió al Supremo a declarar, el viernes pasado, no el anterior, si no me equivoco, y llevaba esas actas que destaparon la caja de los truenos, durante las preguntas que se le hicieron, uno de los abogados presentes en el interrogatorio, que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que está personada en la causa, le preguntó qué había antes de la carta, que es el primer pantallazo que tenemos en esa serie de WhatsApps que Lobato registra en sede notarial. Antes de esa carta, que aparece la fecha arriba, lo que significa que hay conversaciones anteriores, él pregunta qué hay antes de eso, por si hubiera un contexto que aportase, ¿no?, claro, de alguna manera información relevante. Lobato dice que no es relevante, que son conversaciones previas entre ellos, pero que no son relevantes para lo que están hablando, pero aún así ese abogado solicita que se coteje efectivamente en sede judicial el contenido íntegro de la conversación de WhatsApp de Aldama con la alto funcionario de Moncloa, con la jefa de gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, con esas actas, para ver qué hay antes de ese primer pantallazo de la carta en la que ella le dice: uy, esto es muy potente, lo podemos utilizar. Una vez se vea que se obtiene de ese cotejo y de ese volcado del móvil de Lobato, se decidirá si efectivamente se llama a declarar a Pilar Sánchez Acera. Claro, porque el juez tiene que decidir si la llama como imputada o como testigo. Entonces, también podría llamarla como testigo y a la segunda pregunta, si ve que hay algo incriminatorio para ella, suspender la declaración y decirle que se le cita nuevamente en otra fecha como imputada. Pero en principio, a la petición de que se la citase como imputada, que formuló una de las partes, el juez ha dicho que de momento, hasta que no conozca el contenido íntegro del móvil de Lobato y se cotejen esas informaciones, que lo descartaba. Ha quedado en stand-by. Al margen de las... de los detalles. Sí, las concreciones y tal. Sí. A ver, para no perder la perspectiva, es decir, en ningún país europeo, y por supuesto en Estados Unidos, en ningún país occidental, civilizado, que tenga un Estado de Derecho, una cosa apañadita, ¿no? O sea, ningún país que no sea Burundi no seguiría siendo presidente del gobierno. Ni con el caso de su mujer, ni con el caso de su hermano, y por supuesto no con el caso de Ábalos. Y desde luego no con el caso del fiscal general. En ningún país civilizado, en ningún país occidental, el fiscal seguiría siendo fiscal general. En ninguno. Entonces, yo creo que... Bueno, Estados Unidos, Biden y el hijo tampoco era pequeña la cosa, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahí está. De acuerdo. Sí, no, y aquí podemos acabar indultando al gato de Cándido Conde Pumpido. Es decir, no perdamos la perspectiva. Es decir, como van ocurriendo cada vez cosas más graves,
las cosas graves que anteriores se nos olvidan. Sí, no, sí. Van desapareciendo. Vamos cubriendo. O sea, imaginemos que pasado mañana Ábalos mata a su mujer a hachazos, perdón, todo lo demás nos parecería una broma. O sea, ya no hablaríamos ni siquiera del tema. Aldama va de... ¿Qué importancia tiene? Pues si todavía está el... Entonces, hemos ido asumiendo y aceptando cosas graves. O sea, es que empezamos con la tesis plagiada. Es que ya nos parecía un asunto que el ministro alemán había dimitido por una cosa semejante. Y dice, ojo, este tío tiene que... La tesis plagiada es vamos... Es una anécdota. Una anécdota no, es menos que una anécdota. Con el verbatim, le aplicaban el verbatim, se salían a ha mentido en 2 párrafos, madre mía. Pues, todos pasando filtros, ¿os acordáis? Para ver cuántas palabras había copiado, de dónde las había sacado. Parafraseando Tomás de Quincy, empiezas saqueando el presupuesto público y terminas plagiando tu tesis doctoral, ¿no? Sí, pero mira, ninguna inteligencia artificial es capaz de escribir como escribe el señor Hughes. Bueno, hombre, eso es verdad. Muchas gracias, no es así. Yo el otro día le dije a ChatGPT, ¿me podrías escribir un artículo sobre tal tema? Como si fuera Hughes. Como si fuera Hughes. Y dice, no, lo siento, no puedo llegar a esas cosas. Bueno, ya, la coña marinera ya está bien, eso lo agradezco. Va a salir humo del teléfono móvil. La coña ya está bien. No es coña marinera, escribe usted como los propios ángeles. Es admiración. Nada, yo después de esto pues vamos a hablar de Aldama. Yo creo que lo que dice Julio es así, se relativiza todo. Yo por eso yo soy de quedarme en una capa. Yo soy de quedarme en la amnistía, el móvil de la mujer, el móvil con lo de Marruecos, que también había que habrá en ese móvil por la cuestión de Marruecos. Es decir, lo de Marruecos es muy importante. Yo me acuerdo en el Congreso observar que todos los partidos, todos, desde Vox hasta Bildu, estaban de acuerdo en que había algo inaceptable y desconocido y misterioso relacionado con Marruecos y el PSOE. Es decir, yo escogería 3 o 4. Por eso lo de Aldama a mí tampoco porque digo, bueno, es una pista muy divertida, pero que al final nos separa y nos aleja de los grandes asuntos que están ahí, que son Marruecos, la amnistía, la gestión del COVID y la Dana. Y lo que está para mí subyacente en toda la legislatura, que es la cuestión confederal y la financiación catalana. Claro, lo que pasa es que imagine que está usted en mitad de una guerra en Transilvania y entonces el enemigo tiene una fortaleza ahí que dices, le empiezo a meter pepinazos a la fortaleza y pumba, y pumba, y pumba, y nada, que no hay manera, sigue ahí el enemigo atrincherado. Bueno, pues entonces puedes hacer una cosa, que es continuar dando pepinazos, que es poco inteligente, o puedes hacer otra, que es, bueno, pues si no puedo derribar la fortaleza, lo que voy a hacer es a todos los objetivos alrededor, irlos conquistando uno por uno, hasta rodearla, acabar con sus vías de aprovisionamiento, y al final, aunque sea por hambre, se terminarán rindiendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos a una Fortaleza Sánchez, que dice, le sacan lo de la tesis, le sacan, hace lo de la amnistía, hace lo de los indultos, no pasa absolutamente nada. Dices, pues bueno, pues si este tío está dispuesto a resistir ahí en la cumbre transilvana, bueno, pues entonces habrá que ver si todos sus apoyos alrededor van cayendo uno por uno hasta dejarle aislado, ¿no? Es que el PP ha ido haciendo de buffer, como dices tú, en todo este proceso. Sí. Es decir, es que le ha ido aceptando pactos que en sí mismos, bueno, pues dices, oye, ¿pactaría la oposición con un gobierno normal? Sí, probablemente lo pactaría. Pero es que este no es un gobierno normal. Sí, sí. Entonces usted no puede pactar nada con alguien que actúa cargándose sistemáticamente las bases del Estado de Derecho, las bases de la participación democrática, las bases de la propia unidad del país. O sea, no puedes pactar, porque cualquier pequeño detalle que pactas con él inmediatamente es utilizado como buffer por el... Parafraseando de nuevo a De Quincy, empiezas pactando reformas constitucionales con Pedro Sánchez y terminas aprobando como bien de interés cultural el extremeño, ¿no? O el andalusí. El habla andaluza. De verdad, yo desde que vi que Principito tiene una versión andaluza, ya cualquier cosa puede pasar en este país. Y bueno, pero como lo puse el otro día en Twitter, no a cada uno se le puede pedir, no se le puede pedir más de lo que da. Y entonces, bueno, pues a cada uno hay que pedirle lo que da de sí. Pero con respecto... Sí. Con respecto a
todo lo que está sucediendo. Yo creo que quizás se ha focalizado mucho en esta última entrega de la presunta corrupción del gobierno con el caso Aldama, porque es el espejo definitivo en el que Sánchez, si es que a alguno de sus votantes le interesa, que dudo mucho que sea así, a ver, alguno habrá. Bueno, alguno, pero en la generalidad creo que no. Es que se pone frente al espejo de su propia incoherencia, que ya sabíamos de ella, pero cuando tú llegas a un gobierno en 2018 convocando una moción de censura para combatir la corrupción, es bastante paradójico que vayas a caer por ser el más corrupto de todos los corruptos posibles, o por haber permitido la mayor corrupción de todas las corrupciones posibles. Y hablo de corrupción en el sentido amplio del término, no como un delito concreto de malversación de fondos públicos, sino también de tráfico de influencias, de prevaricación, de cohecho, es decir, una amalgama de delitos que pueden salpicar a distintos estratos y estadios de los que rodean al presidente del gobierno en este caso. Nadie hubiera resistido, nadie, en ningún caso, con su mujer y su hermano imputados. Eso es, no entiendo ni un Feijóo, ni un Rajoy, nadie hubiera resistido, Aznar, nadie hubiera resistido, insisto. Y quiero recordar cómo cae el régimen felipista, que evidentemente ahora Felipe González ha convertido en un azote para este sanchismo, desde una izquierda que siempre fue constitucionalista, que siempre fue otra izquierda, aunque no fuera buena, y se ha convertido en un azote, pero el régimen de Felipe González cae con la degradación andaluza del hermano de Alfonso Guerra, con el escándalo de Juan Guerra. Yo lo recuerdo muy pequeña. Fue el pistoletazo de salida de una catarata y, claro, pero Felipe González se atrincheró y duró por lo menos 4 años o 5 años. Atrincherado hasta que finalmente fue derrotado en las elecciones de Juan Guerra fue... Pues por eso quiero poner el paralelismo con este señor que se ha atrincherado y me quedan 3 años más. Fíjate, porque ya está muy cerca lo de la Cruz Roja aquí. Y que fue un poco el final del felipismo. Durante el felipismo fue macho. Aquello de decir, jolín, es que han corrompido la Cruz Roja, el Banco de España y la Dirección General de la Guardia Civil. Y el BOE. Bueno, pues ahora añadimos Correos, el CIS, el Indra, etc. Tenemos muchos más. Los huérfanos de la Guardia Civil lo que corrompieron. Es verdad, eran las pensiones que se daban para los... y la Guardia Civil al conjunto, porque Roldán había metido la mano y la gente del socialismo navarro habían metido la mano en todo lo que eran los contratos de obra de los cuarteles de la Guardia Civil, donde, por cierto, habían metido constructoras afines al mundo Batasuna. O sea, era muy gordo. Aquello, sí. Muy gordo. Yo creo que, insisto, la corrupción de Aldama es muy representativa de lo que puede ser el final de la era Sánchez, aunque se atrinchere 3 años más y aunque se resista. Y creo que aunque él no pierda excesivo suelo y en las encuestas sigamos viendo que más o menos mantiene el tipo, también quiero poner en solfa el hecho de que lo mantiene porque se ha ido fagocitando a todos sus adláteres, a Podemos, a Sumar, es decir, se apoya en eso. Luego, si el resultado es con el hecho de haber fagocitado a todos aquellos que le apoyaban en su momento para sumar aritméticamente, a lo mejor sí estamos en un escenario en el que a futuro puedan cambiar las cosas. Saca GESOP, que no es mala encuestadora, el 23J pues estuvo entre las que mejor se comportó. Hoy saca encuesta GESOP en el diario y saca el PP entre 135 y 139 escaños, o sea, estaría más o menos donde estaba en las elecciones del 23J. El PSOE entre 117 y 121, o sea, baja un pelín con respecto, pero a cambio de fagocitarse a Podemos, a Sumar, a todos. Sí, Sumar se desploma, de 30 y pico se quedaría en 14 escaños, Vox subiría entre 45 y 49 y bueno, pues, en fin, es eso, Sánchez lo resiste a costa de matar a todos sus socios, que se lo tienen merecido, por otro lado. Hay que quitarse el sombrero, o sea, que decir, lo del PSOE es un... Eso se estudiará, es decir, como 100 y pico, es decir, con lo que tenemos en la mesa, con lo que estamos recordando, el suelo que tiene es tremendo.
No, o sea, yo creo que se estudiará. O sea, como algo negativo. ¿Cómo es posible que mantenga el voto a pesar de tener el 99% de los medios del país comprados? A ver, sí, claro, a ver, o sea, realmente yo creo que el estudio... Que a mí lo de los Aldama y tal, me pasa eso, que en cuanto aparece esto, aparece luego una contrapropaganda. Total. Que es mareante, y dices, ya verás tú los escolares y tal, que el otro día lo hablábamos, estarán ahora como el mono novelista de los Simpsons, escribiendo ahí como... a saber lo que nos saca, es decir, pero yo a veces te tienes que quitar el sombrero como... los escolares, no lo había entendido. No los escolares, no los escolares. Los Ignacio Escolar, los preescolares. Me acelero hablando que no, eso, que la campaña de propaganda que nos estarán preparando, que la tendrán preparada. Por supuesto. Que también tiene hasta su punto, si ahora por dónde salen, ¿no? Un puñado de zaplana. Sí. Tiene un pin que le regaló una empresa. Bárcenas, debajo del abrigo tenía, no sé... Pero bueno, la corrupción, por ejemplo... Escucha, que nos hemos comido lo de Morodo, y casi ha pasado. Eso es el escándalo de lo de Morodo, desde que lo cogen en la audiencia... lo coge Pedraz, que luego Pedraz pide el cambio de... y todo lo que ha pasado en torno a la mujer de Morodo, al hijo de Morodo, toda la pasta que encuentran en Suiza, no pusieron ni una sola medida cautelar a ninguno de los imputados. Las cantidades eran sonrojantes, la relación con Zapatero, o sea, 10 meses, que a Jaume Matas se los hicieron cumplir íntegros. En la primera vez en España que un tío al que condena 10 meses los cumplió enteros en la cárcel. Jaume Matas, porque había pagado 3.000 pavos a un periodista por hacerle un discurso. Estos les encuentran 15 kilos en Suiza. Joder, nada. ¿Ha dicho usted jolines? Sí, he dicho jolines. Es que esa... Sí. Esa congojante. Esa jolina. No ha pasado nada, porque es que estamos ya... Es que lo de la ventana de Overton ya es de Cierrerton. O sea... En Internet utilizan mucho, en Twitter, hay como meme, unas imágenes de la hija de José Bono, cuando que es aficionada a colgar, porque será en Instagram, bailes, o sea, ella se sale bailando. Sí. Cada vez que aparece una de estas, la hija de José Bono bailando, tan feliz ella. No me extraña que baile, en su cocina. No me extraña. Pues eso es... De 5 metros cuadrados, como la de los común de los mortales. No me extraña que baile. ¿Verdad? Todos vivimos en casas así. Sí, bueno, pues es el momento de que doña Carmen Carbonell irrumpa en el estudio. Irrumpa, qué palabra más bonita. Irrumpe. Y no solo eso, sino que encima ha robado micrófonos. ¿Qué le parece, don Luis? ¿Así de fuerte vengo este lunes? Pues muy bien, así callamos al pesado de ya le Paco, vale. Hablar, lo bueno de estos lunes es que a veces son un poco ajetreados, a veces son un poco complicados, a veces incluso le dejamos a personas muy importantes sin micrófono, pero vienen con un regalo que es el de Matías López, que esto es lo verdaderamente importante de hoy. ¿Qué os parece esta caja de regalo? Que además os la voy a enseñar por dentro para que lo veáis. Contiene un conjunto de chocolates, nada más y nada menos que 4 chocolates, que es lo que hace que yo pueda quedar bien con alguien de esta mesa. Y pues realmente son los oyentes los que otorgan el premio al contertulio más ilustre, el más inteligente en cuanto a sus argumentaciones, pero hoy por damnificados... Yo creo que ha sido don Julio Ariza. Bueno, don Julio está fenomenal, hay que decirlo. Está fenomenal, pero ahí ya... Pero este damnificado que no tiene derecho a réplica es Paco. Claro. Entonces le vas a premiar por robar el micrófono. Claro. Róbamelo a mí. Pero por proximidad, le voy a dar el turno de réplica. Ni se te ocurra. No. Yo me he llevado ya 2 o 3 chocolates. Hoy, desde luego, yo no sé qué está pasando. Hay una lisonja. Y luego... compra lotería. El otro día ya gané una pastilla de chocolate maravillosa y me la comí en día y medio. Con lo cual, bueno, muchas gracias. Disfrútalo, Paco, disfrútalo. Gracias. Lo mereces. Doña Carmen cuida a nuestros tertulianos. Tengo que decir que y nuestra audiencia también les cuida. Esta caja se la merece también buena parte del equipo que hoy ha sufrido especialmente ciertas incidencias. Sí, señor. Un aplauso para el equipo técnico que ha logrado restaurar la emisión en tiempo récord. Bueno, perdonadme, y yo que he tenido que tomarme una cafinitrina cuando a las 7 pongo... Sí. Ha sido una cosa emocionante. Y digo, ¿qué está pasando? Bueno, y además hay que decir que ha sido una cosa emocionante a la par que muy divertida, porque lo hemos llevado con bastante humor. Yo he tenido un par de ataques de risa por culpa de mis compañeros. Divertido es lo contrario de aburrido, no de serio. El momento estelar del día. Dios. Bueno, ha habido 2. 1, don Eric reptando por aquí, por detrás de la mesa para no salir en el tiro de cámara. Y 2,
lo que son los choques culturales. Sí, señor. Don Guillermo Díaz, que es colombiano, ha protagonizado hoy una anécdota buenísima. Resulta que llego y digo, jolín, además me encuentro con todo el pastel, no podíamos emitir. Y digo, y encima yo ayer dije, me voy a ir a la cama a las 8 y pico, un poquito antes, para ver si puedo dormir 7 horas y media. Y entonces digo, pero nada, no ha habido manera. A las 3:30 de la mañana me he caído de la cama. Y entonces, nada, esto es así, no me digas y tal. Y entonces don Guillermo nos miraba como diciendo, se ha caído de la cama, se ha podido hacer algo, y aquí la gente no reacciona. Y ya nos dimos cuenta de que es que no tienen esa expresión en Colombia. Y además le Y preguntó, se pensaba que era literal. Era la caída, ¿no? ¿Se ha roto algo? En realidad no ha podido decir Luis del Pino que el Atlético de Madrid es el nuevo Real Madrid. Claro, porque que es capaz de las remontadas como la de ayer. Por favor, vamos a tener la mañana tranquila y en paz. Aquí como el Real Madrid no hay nadie. Iba todo Bueno, bien. perdón, pero desde que Luis del Pino se ha Perdón. hecho atlético, Nada. hemos absorbido el espíritu Bueno, del Madrid. Nada de eso. Totalmente. Los madridistas siempre mantenemos nuestro espíritu intacto. Son ya ustedes el hermano menor, lo siento. Le vamos a hacer esta la Por favor, ¿Sabes lo cuando ustedes dramático? lleven las copas de Europa que atesora el Madrid, podremos hablar de tú a tú. Un momento. Le voy a dar turno de réplica a Paco, porque Paco tendrá algo que decir. Yo ya venía viendo una deriva colchonera en Luis del Pino. Que no me gustaba nada. Y ya creo que ya se está confirmando. Griezmann en el 93, es verdad, lo vi ayer, pero bueno, no sabemos cómo acabará. Yo, mientras no quede antimadridista... No, eso nunca. Yo soy... De hecho, creo que ese es lo que nos ha estado refrenando a los colchoneros hasta ahora, ese antimadridismo. No hay que ser Fue un partidazo, las antimadridista. cosas como son. Jugaron los dos equipos maravillosamente bien. El Sevilla jugó un partidazo extraordinario. Y me lo pasé pipa viendo el partido. Y soy del Madrid, Que ¿eh? disfrute más con el Betis. Que sepan mis compañeros que con el Sevilla. Guillermo Díaz y Eric Gutiérrez, que tienen aquí una muy buena cantera para Deportes en Libertad. Yo creo que pueden ir ampliando el plantel de contertulios. Y muy rápidamente voy con la pregunta que lanzábamos esta mañana, que era muy concreta. ¿Qué le parece la caída del dictador sirio? Dábamos 4 opciones. Excelente la primera, la segunda veamos quién le sustituye, la tercera me parece mal y la cuarta no tengo opinión. Don Luis, tengo que decirle que hemos tenido bastantes problemas también para colgar esta información en Twitter, porque saben ustedes que también ha habido una caída de esta red social. En YouTube han Que contestado. eso no es esto no es nuestra responsabilidad culpa. nuestra, es que la gente que accede a Twitter a través de ordenador, alguna de ella, parece que la mayoría, no puede acceder a Twitter. Parece que otras personas sí. Bueno, es una cosita más en este lunes tan complicado. En cualquier caso, en Twitter el 62% de los encuestados considera que debemos esperar a ver quién le sustituye. Hay un 13%, un empate en 13% entre a los que le parece excelente y los que no tienen opinión, y hay un 12% que le parece mal. Y don Luis, tengo que darle las gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus comentarios, precisamente pues preguntando o interesándose por nuestra emisión y por lo que estaba ocurriendo, por estos problemas técnicos. Así que hoy más que nunca a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias, tanto en YouTube como en Twitter, que nos han hecho llegar su cariño pues con estas pequeñas incidencias que a veces tenemos. Muy bien, gracias doña Carmen Carbonell, gracias a nuestros contertulios, a don Julio Ariza, a Hughes, a María Jamardo, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares. Hoy su sección se llama Cuando no hay voluntad. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Ayer fue un domingo muy especial. Además de ser la fiesta dominical, festejamos la advocación de la Virgen Inmaculada. La Inmaculada Concepción de María es la patrona de la infantería española. Cambio de argumento. Tras 5 años de obras, abrió sus puertas a la Catedral de París. Lo digo con mucha admiración. Como todos recordamos, en la tarde del 15 de abril de 2019, un incendio accidental produjo gravísimos daños. Ardía Notre Dame. Construida entre 1163 y 1345, pero para un servidor, adepto acérrimo de la arquitectura y las obras de arte, por mucho que éstas me fascinen, me cautivan más las personas. Y en España, para muchos políticos, solo somos insoportables contribuyentes, como por ejemplo para Zapatero. Hace 13 años que se produjo el terremoto de Lorca en Murcia, reinando ZP. Las ayudas llegan con cuentagotas y los políticos malversadores
en la calle. ¿Y qué me dicen de la erupción del volcán en La Palma en septiembre de 2021? Pues a día de hoy siguen personas viviendo en contenedores. Y en Valencia, seres humanos que malviven entre excrementos, sin agua, sin techo, sin nada. Y si hablamos de monumentos en España, podría hablar de la Catedral de Málaga, que está sin terminar desde que se comenzó su obra en 1487. Falta amor al prójimo, exceso de ambición y ninguna voluntad de ayuda. Solo cristianos y personas con sensibilidad y sentido de la ética siguen dando el callo. Para restaurar Notre Dame de París, 150 países han ayudado con 700 millones de euros. Pues bien, el gobierno de Sánchez para Valencia no quiso ni la ayuda de Francia, ni de El Salvador, tampoco de otros lugares. Ahora, eso de dinamitar el Valle de los Caídos le hace ilusión. Crueles y sinvergüenzas nos administran. Mañana más y mejor. Punto final.